Bienvenidos nuevamente al trabajo práctico. Soy el licenciado Fabio Gallardo y junto con la licenciada Jessica Pierri elaboramos esta clase que está basada en la escala de trauma de Davison, que corresponde, como ya se dijo anteriormente, al TP9, cuya temática es evaluación del estrés. Con respecto a los contenidos que vamos a desplegar en este trabajo práctico, vamos a comenzar por la definición del constructo, que en este caso es trauma, para luego caracterizar la prueba que se utiliza en la evaluación de este constructo y los contextos en los cuales se puede aplicar esta prueba. La prueba que vamos a ver, como ya se dijo anteriormente, es el DTS, la escala de trauma de Davison, el cual vamos a ver justamente cómo se administra la prueba, luego cómo podemos realizar la puntuación y por último derivar esa puntuación en una interpretación. Todo ello obviamente lo vamos a repasar después a través de ejemplos que vamos a ir mostrando en este trabajo práctico. La bibliografía necesaria para poder abordar esta técnica va a ser justamente el paper donde Villafañez realizó toda la adaptación para este instrumento. El texto se llama La evaluación del trastorno por estrés postraumático, aproximaciones a las propiedades psicométricas de la escala de trauma de Davison. Esta escala que estamos presentando en este trabajo práctico fue introducida por Davison en el año 1997 en un paper donde presentaban las propiedades psicométricas que obtuvieron de la misma. Luego, en el 2003 fue adaptada por Villafañez y su equipo a nuestro medio. Davison nombra que el trastorno de estrés postraumático fue incluido recién en la tercera edición del DCM, o sea, el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, en el año 1980, y desde su introducción se han elaborado diferentes escalas para poder medir este trastorno, pero que esas escalas eran administradas por clínicos, pero requerían mucho tiempo y experiencia de estas personas para poder realizarlas. Y también eran muy limitadas en las propiedades psicométricas que presentaban, tanto en la confiabilidad como en la validez, que no se podían ampliar justamente a todo un rango de población. Además, ellos nombran como crítica que no incorporaban los síntomas de hiperactivación, el aurosal, que después vamos a ver más adelante, que son componentes muy importantes del complejo de síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y también nombran que mucho menos abordaban lo que era la frecuencia y la gravedad de esos síntomas. Esto es justamente lo que inspira a Davidson y su equipo para poder elaborar esta escala que vamos a ver a continuación, con el propósito de medir la frecuencia y la gravedad de los síntomas y poder evaluar el curso y los resultados del tratamiento para este tipo de trastorno. Muy bien, para presentar el trastorno por estrés postraumático, tenemos que saber que es un trastorno mental, el cual se encuentra dentro de la categoría de trastornos de la ansiedad. Por un lado tenemos que conceptualizar el estrés, que obviamente ya fue tratado cuando vimos el IRRES y también el CRI, y podemos decir que es una relación particular entre el individuo y el entorno, donde el entorno es evaluado por el sujeto como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Esta es la concepción que nos plantean Lazarus y Folmak, y tenemos que recordar que estos autores explican que el factor más importante ya no es el estresor en sí, o sea, el estímulo que produce estrés, sino la valoración o evaluación que el individuo realiza de esa situación. Por lo tanto, recordemos que hay una valoración primaria y una secundaria. En este caso, la valoración primaria, en la cual el sujeto percibe la situación como estresante, además percibe que le puede provocar un daño o una pérdida. O sea que la persona percibe que ya ha recibido algún perjuicio producto de esa situación. Por otro lado, tenemos la concepción de lo que es un trauma, donde podemos plantear que el trauma psíquico se presenta como un acontecimiento que invade el psiquismo de una persona y ésta lo vive como una situación amenazante, ya que no tiene recursos para procesar adecuadamente el monto de energía que queda así desligada. En este caso ya no va a importar la intensidad del hecho, sino el nivel de tolerancia que el sujeto tenga, y a su vez va a dar lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento psíquico y en la actividad global de esta persona.
Entonces, de esta forma podemos ver cómo se puede conceptualizar lo que es el trastorno de estrés postraumático para entender cómo se va a evaluar en esta prueba. A nivel conceptual, se ha denominado trastorno por estrés postraumático al repertorio de reacciones que manifiesta un individuo luego de haber estado expuesto a un evento altamente estresante ante el cual ha respondido con temor u horror intensos. El elemento crítico que torna traumático a un suceso es la evaluación subjetiva que la víctima hace acerca de cuán desamparada o amenazada se ha sentido, es decir, va a ser la interpretación referida al significado que se le atribuye a ese elemento crítico. La repercusión del suceso traumático se plasma en el interior del organismo, cronificándose y modificando su neurobiopsicología. Luego de la Luego de la conceptualización es necesario que podamos repasar cuáles son los criterios diagnósticos que presenta el trastorno de estrés postraumático según el DSM-4. Como ustedes sabrán, el DSM-4 es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, el cual fue realizado por la Asociación Americana de Psiquiatras. Y este manual presenta una serie de criterios para poder diagnosticar algún trastorno mental. En este caso, vamos a contar con 6 criterios para el diagnóstico de estrés postraumático y vamos a ir viendo cuáles son, así podemos luego establecer una correlación con la estructura que presenta esta escala de trauma. El primer criterio que vamos a ver en la filmina es el criterio A, en el cual expresa que la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido, por un lado, acontecimientos caracterizados por muerte o amenaza para su integridad física o lo demás, y también la persona ha respondido con temor, desesperanza y horror intensos. Podemos ver que estos dos ítems tienen que estar presentes sí o sí para que se pueda cumplir el criterio A. Y que a su vez estos dos ítems son representativos de la conceptualización que dimos recientemente de lo que es el trastorno de estrés postraumático. La escala está constituida por 17 ítems que se corresponden y evalúan cada uno de los 17 síntomas pertenecientes a los criterios B, C y D que presenta el DSM-4 para este trastorno, los cuales vamos a ver a continuación. Como podemos ver en la filmina, el criterio B nos dice que el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas y tenemos 5 ítems que nos van a permitir justamente poder atribuir el cumplimiento o no de este criterio. El primer ítem son recuerdos del acontecimiento recurrente e intrusivo que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. El punto número 2 nos plantea que tiene que haber sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que van a producir malestar. El punto número 3 nos dice que el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Serían los flashbacks o las experiencias tipo ilusiones. Y el punto número 4 nos plantea que hay un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Y el punto número 5 nos dice que hay una respuesta fisiológica al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. El criterio C nos plantea la evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo, tal y como indican 3 o más de los siguientes síntomas. Es importante remarcar que este criterio, como el siguiente, van a plantear que los síntomas que se presenten no tienen que haber estado presentes antes de la situación traumática. Bueno, tiene 7 síntomas, el cual el primero es esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos y conversaciones asociadas al suceso traumático, esfuerzos para evitar actividades y lugares o personas que motivan el recuerdo del trauma,
El tercero es incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. El cuarto es la reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. Y el quinto va a ser la sensación de desapego o enajenación frente a los demás. El sexto va a ser la restricción de la vida afectiva. Y el séptimo, la sensación de un futuro desolador. Estos van a ser los 7 síntomas que van a estar presentes dentro del criterio C. El criterio D nos va a plantear que tiene que haber síntomas persistentes de aumento de la activación, el arousal, que también, como dijimos anteriormente, tienen que estar ausentes previo a la situación traumática y tienen que presentar dos o más de los siguientes síntomas. En este caso van a ser 5 y el primero es dificultad para conciliar o mantener el sueño, el segundo es irritabilidad o ataques de ira, el tercero va a ser dificultades para concentrarse, el cuarto hipervigilancia, el quinto respuestas exageradas de sobresalto. Y luego vamos a tener el criterio E que nos va a dar una pauta temporal con respecto a este trastorno. Nos va a decir que las alteraciones, todos los síntomas que van a estar contenidos en el criterio B, C y D, se tienen que prolongar por más de un mes para poder justamente ser clasificados como trastorno de estrés postraumático. Y el criterio F nos plantea que las alteraciones que provocan justamente estos síntomas van a incidir en un malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Además, este manual de diagnóstico nos permite especificar si este trastorno es agudo, digamos, si los síntomas se presentan de manera aguda o crónica, y a su vez si el inicio, digamos, si el inicio fue demorado o no, o sea que entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado como mínimo 6 meses. Vamos a presentar al instrumento y vamos a ver cuáles son sus características. Como ustedes pueden observar, es un instrumento también de lápiz y papel que puede ser autoadministrable y vamos a tener la consigna en la cual el evaluado va a referir justamente qué ha experimentado en la última semana respecto al suceso traumático específico. Para ello, en la consigna va a estar remarcado justamente ese factor temporal de la semana previa. Luego vamos a tener, digamos, por cada ítems va a tener que responder en base a puntuar dos aspectos para ese ítems, que va a ser la frecuencia de presentación de ese síntoma en este caso, y a su vez la gravedad del síntoma. Y por último, vamos a tener ya los 17 ítems que hoy, como ya dijimos anteriormente, están basados en el criterio B, C y D para el cumplimiento del trastorno de estrés postraumático. Con respecto a la administración, es muy sencilla, se le va a entregar el protocolo al evaluado y se le solicita que complete sus datos personales y que en el recuadro que dice por favor identifique el trauma que más le molesta, la persona indique el hecho en autos, o sea, la situación que fue elegida para poder realizar el objetivo del contexto jurídico. Luego se lee la consigna y se explica la modalidad de respuesta, se realiza el primer ítem con el sujeto y se indaga si presenta alguna duda. Se le pide que continúe respondiendo solo el resto de los ítems. Con respecto a la puntuación, también es muy sencilla. Va a proporcionar puntuaciones en las dos subescalas, tanto de frecuencia y gravedad, que pueden oscilar entre 0 y 68 puntos cada una. Como vimos anteriormente en el protocolo, tanto frecuencia y gravedad son escalas Likert que van en una puntuación de 0 a 4. Luego la puntuación total se obtiene sumando la puntuación en cada ítem y esa puntuación total puede oscilar entre 0 y 136. Los autores van a proponer como punto de corte para la puntuación total de la escala un puntaje de 40. Con respecto a la interpretación, acá vamos a ampliar un poco la información. Se va a solicitar que en la presentación de la carpeta, este sector, este apartado, presenta un análisis tanto cuantitativo como otro cualitativo. El análisis cuantitativo va a estar basado en la puntuación que obtiene la persona con respecto al instrumento y se realiza considerando el puntaje de corte de 40 y teniendo en cuenta que a mayor puntuación, mayor gravedad y frecuencia de los síntomas va a presentar la persona evaluada.
Acá tenemos un ejemplo en la filmina que nos dice que en el caso de la peritada se obtuvo un puntaje bruto de 83, lo que muestra que obtuvo una puntuación superior al puntaje de corte, por lo tanto a mayor puntuación, mayor gravedad y frecuencia de los síntomas evaluados. Respecto al análisis cualitativo, se va a realizar considerando los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático según el DSM-4 e integrando con las respuestas que dio la persona evaluada a los ítems. Acá tenemos un ejemplo en el cual la persona obviamente ha presentado, digamos, el criterio A y los dos puntos necesarios para poder cumplimentar el suceso traumático y luego se remarca el criterio B, uno de los síntomas que es el recuerdo del acontecimiento recurrente e intrusivo que provoca malestar y en el que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones, ya que ese ítem ha sido remarcado tanto a nivel de frecuencia como nivel de gravedad y podemos ver cómo se integra esta información cualitativa con respecto a el análisis y la interpretación de la técnica. El ejemplo nos plantea esta forma de redacción donde la evaluada contestó que a diario, tenemos el nivel de frecuencia, ha tenido imágenes, recuerdos o pensamientos dolorosos del acontecimiento y de gravedad marcada. Acá tenemos el nivel de gravedad de lo que sería uno de los síntomas que se presenta dentro del criterio B. Muy bien, y por último, con respecto a la conclusión que debe estar dentro de la presentación que se va a realizar de esta técnica, tenemos que integrar los datos obtenidos a partir de los resultados del DTS con las pruebas anteriormente administradas. No hay que olvidarse de responder al objetivo de evaluación, en este caso el objetivo jurídico, y cada vez que uno presenta un dato de una prueba, tiene que colocar entre paréntesis el nombre de la escala y el puntaje transformado correspondiente. Para sintetizar, hemos visto la escala de trauma de Davison, el DTS, que fue construido basándose en los criterios diagnósticos para trastorno de estrés postraumático según el DSM-4 de la Asociación Americana de Psiquiatras. Permite evaluar el trastorno por estrés postraumático, donde el elemento crítico que torna traumático un suceso es la evaluación subjetiva de la víctima acerca de cuán desamparada o amenazada se ha sentido, o sea, las interpretaciones referidas al significado que se le atribuye a ese elemento crítico. Para la semana que viene estaremos viendo el texto de la doctora Mikulik, calidad de vida, aportes del inventario de calidad de vida percibida y del inventario de respuesta de afrontamiento de la evaluación psicológica, que es una ficha de cátedra que nos va a servir para poder ver todo lo que es el inventario de respuesta de afrontamiento.